Os voy a hablar de lo que significa que veáis a un paciente que tiene un stent coronario, qué cosas son las que debéis saber y los cuidados que hay que tener cuando os llega un paciente con estas características. Entonces, lo primero realmente es explicar qué es un stent coronario. Un stent coronario es un tipo de prótesis que ponemos dentro de las arterias del corazón para darle más soporte y que circule la sangre con más facilidad y de un modo óptimo. Esta prótesis es un soporte metálico que está hecho con diferentes metales, generalmente son todo aleaciones de acero con diferentes partes de otros materiales, que es lo que le configura la propiedad característica que tiene cada uno de los diferentes tipos que hay. El procedimiento con el cual se pone el stent coronario es lo que llamamos angioplastia coronaria. Es una parte de los cateterismos que lo que hace es tratar las arterias. Básicamente hay dos tipos de stent, que son los convencionales o desnudos y los farmacoactivos. La diferencia entre los dos es que el convencional consiste en que lleva solamente lo que es la plataforma de metal, lo que os he dicho que es la aleación de acero inoxidable con diferentes metales, o el farmacoactivo, que lleva la plataforma de metal y además se incorpora un fármaco. Este fármaco va unido al metal por un polímero de diferentes características y el fármaco incluso, cada fabricante también tiene uno diferente. ¿Y por qué hay estas dos clases de stent? Pues porque con el tiempo nos hemos dado cuenta que hay un proceso que se llama la restenosis, que hace que el stent se vuelva a cerrar. Esto sucede en un porcentaje variable y es muy diferente según las características tanto de la lesión como del paciente. Entonces vamos a elegir el mejor tipo de stent para cada paciente y cada tipo de lesión que vayamos a tratar. ¿Qué significa para el paciente el que le hayamos implantado un stent? Lo más importante es que le vamos a quitar los síntomas con los que acudía a la sala de hemodinámica. Esto va a suceder tanto en pacientes estables como inestables. Los estables son aquellos que habitualmente vienen de la consulta contando la típica angina de esfuerzo y los inestables son aquellos que llegan bien al hospital o directamente a la sala de hemodinámica con lo que llamamos un síndrome coronario agudo. Lo más importante es el tratamiento que va a tener el paciente después de que se va del hospital. Ese tratamiento lo vamos a indicar los cardiólogos intervencionistas y va a consistir en lo que llamamos doble antiagregación. Todos los pacientes deberían llevar por un periodo variable esta doble antiagregación y va a consistir básicamente en la aspirina, el ácido acetilsalicílico, a una dosis que va entre 75 y 150 miligramos una vez al día, y luego una de las otras pastillas que va a completar la doble antiagregación, que son el clopidogrel, el prasugrel o el ticagrelor. Siempre se va a asociar la aspirina con una de estas dos pastillas. Lo habitual es que el paciente siga con la aspirina y una de estas pastillas que os he dicho. Hay ocasiones en que el paciente está tomando de base ya clopidogrel o prasugrel, y se le añade la aspirina por el tiempo que se completa la doble antiagregación. La duración de los tratamientos es variable. En general, para los pacientes con un stent convencional, el tratamiento con doble antiagregación es de un mes. Y en general, para los pacientes con un stent farmacoactivo es de 12 meses. Pero ya podemos, con los nuevos stents, acortarlo hasta 6 o 3 meses. De todos modos, la duración del tratamiento siempre la va a poner el cardiólogo intervencionista. Cuando el paciente está tomando este tratamiento, pueden suceder durante el periodo de tratamiento situaciones en las que se obliga a suspender esta medicación. Lo habitual es que sea por problemas relacionados con la cirugía. El tomar estas dos pastillas aumenta el riesgo de sangrado a los pacientes, por lo cual muchas veces las cirugías tienen que posponerse o asumir ciertos riesgos cuando se hacen. En las cirugías urgentes está claro que no se puede suspender el tratamiento, pero en las programadas sí se puede hacer.
En el caso de la cirugía programada, se puede planificar el procedimiento suspendiendo una de las dos pastillas de la doble antiagregación. Siempre debe hacerse con una de ellas, que va a ser la aspirina de entrada. Y según el tipo de otro antiagregante que está tomando, suspenderlo entre 5 o 7 días antes del procedimiento, y de esta forma se podrá hacer la cirugía con garantías de seguridad. Una situación bastante frecuente que obliga a veces a suspender la antiagregación sin estar indicada por nosotros es cuando el paciente acude al dentista. Los procedimientos que realiza el odontólogo en ocasiones sangran bastante y con el tratamiento aumenta más todavía el sangrado, y es bastante incómodo para el odontólogo realizar los procedimientos. En estas situaciones hay que informar muy bien a este profesional de que los riesgos de tener un infarto son muy importantes en el paciente y a veces hay que asumir cierta complicación o riesgo de la hemorragia en lugar de tener otra complicación más seria como puede ser un infarto. ¿Qué supone para el paciente suspender la doble antiagregación? La verdad es que esto supone un riesgo cuando se hace antes del plazo recomendado por el cardiólogo intervencionista, y el riesgo es tener un infarto. Hay que entender que el stent es una prótesis de metal que se implanta dentro de una arteria y está en contacto con la sangre, y como cualquier prótesis extraña en la sangre tiende a formar coágulos. El proceso que tiene lugar dentro de la arteria coronaria para aislar la prótesis de la sangre consiste en recubrirla con células endoteliales, y esto va a suceder más o menos en el primer mes con un stent convencional y más o menos entre 3 y 6 meses con un stent farmacoactivo. Por eso es tan importante el tomar durante este tiempo que os he dicho antes la doble antiagregación. Ya para terminar, concluir un poco qué es lo que tenéis que saber cuando un paciente os llega a la consulta con un stent coronario. Primero, lo que hay que saber es qué tipo de stent lleva implantado, si es un stent convencional o un stent farmacoactivo. Luego hay que saber durante cuánto tiempo le ha recomendado el cardiólogo intervencionista seguir con el tratamiento, con doble antiagregación, porque hay situaciones técnicas que solamente conoce él y del tipo de stent, que son muy específicas, y él es el que mejor sabe la duración de tratamiento que tiene que mantenerse y los riesgos que tiene el paciente en caso de suspensión. Y saber también que un paciente al que se suspende la doble antiagregación antes del plazo recomendado tiene un riesgo importante de tener un infarto. Y eso es una situación muy grave con complicaciones muy serias en el plazo inmediato. Y por último, saber que cuando un paciente llega a la consulta y tiene necesidad de suspender la doble antiagregación, hay que consultar con el cardiólogo intervencionista para saber los riesgos potenciales que tiene el paciente de complicaciones serias en caso de que se suspenda.